Bueno, ahora sí, entonces oramos al Señor. Gracias, Señor, te damos una vez más por esta reunión que podemos compartir. Gracias, Señor, por todo lo que vamos a estar estudiando. Gracias por tu palabra, porque nos enseñas en cada cosa, nos hablas a nuestro corazón, nos enseñas cómo realmente deben ser las cosas. Señor, y queremos pedirte que puedas guiar todo lo que conversemos, todo lo que hablemos, todas las dudas, todas las preguntas. Bendice a mis hermanos, Señor, te pedimos que bendigas también a los que no están pudiendo subir, Señor, bendíceles, ayúdales en sus trabajos, en sus responsabilidades y en cada cosa que tengan que hacer. Señor, ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, veníamos hablando entonces con respecto al Espíritu Santo y nos habíamos detenido a hablar en este caso con respecto a, sobre todo el tema de las lenguas. O sea, de forma general estuvimos hablando de los dones del Espíritu Santo. Y bueno, estábamos también enfocándonos especialmente en las lenguas. Bueno, algunas de las cosas que decíamos, veníamos estudiando sobre en la carta de Primera de Corintios, entonces estábamos hablando de que Pablo escribe esta carta a los cristianos de Corintios, que eran cristianos, que estaban en muchos aspectos eh, dejándose guiar por el pecado, por ponerlo suavemente, digamos, pero estaban en muchos pecados, había algunas cuestiones de inmoralidades, otras cuestiones que tenían que ver con eh, divisiones entre ellos, disputas, sobre todo, digamos, los que eran los más adinerados estaban dejando de lado a los más pobres, y bueno, algunas cuestiones de ese estilo así, que eso lo podemos ver también, por ejemplo, en algunos capítulos antes, en el capítulo 11, cuando habla de la Cena del Señor. Bueno, entonces los cristianos de Corintios eran cristianos que no eran muy recomendables como modelos de vida cristiana. Entonces Pablo escribe toda esta carta como para darles instrucciones sobre cómo deben comportarse, cuáles pecados dejar y buscar a Dios realmente de corazón. Y darle prioridad a las cosas que eran verdaderamente prioritarias. Porque lo irónico era que estos cristianos hacían mucha pompa de sus dones o trataban o mostraban mucho lo que Dios les había dado, pero es como decir, ¿de qué sirve tener todos esos dones y todas esas bendiciones del Señor si después vas a comportarte en pecado, vas a comportarte con divisiones, con diferencias por la economía, digamos, y discriminación por cuestiones económicas y cosas así? Entonces Pablo está haciendo hincapié en estos aspectos. Entonces habíamos visto un poco de todo esto en el capítulo 12, ¿sí? Que habíamos hablado de que el Espíritu Santo es el que daba los dones, ¿sí? Que hay diversidad de dones, pero que los dones habían sido dados para que cada uno cumpliera su rol. Cada una de las personas de la iglesia eran miembros de un solo cuerpo, no todos eran cabeza, no todos eran manos, no todos eran pies, no todos eran orejas, sino que cada uno tenía un lugar en el cuerpo y que cada uno cumplía la función que Dios le había dado. Y por eso algunos podían tener determinados dones y otros podían tener dones diferentes, y este era el aspecto que Pablo estaba recalcando. Entonces también veíamos que Pablo justamente en base a este argumento está diciendo, todos son apóstoles, por ejemplo, todos son profetas, todos son maestros, todos reciben, todos tienen dos de sanidad, hablan todos en lengua, interpretan todos, y la respuesta a todas estas preguntas es no. Cada uno tiene dones diferentes. Eso es lo que habíamos visto en el capítulo 12. Capítulo 13 de Primera de Corintios habíamos hablado de que a pesar de todos los dones espirituales, que lo más importante era no tanto el hablar en lenguas, sino justamente el amor. Sí, vamos a releer rápido el capítulo 13 y luego vamos a detenernos a revisar el capítulo 14 en el día de hoy. Pero vamos a leer el capítulo 13. Dice así: si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Entonces, en este párrafo lo que veíamos es que justamente el amor es lo más importante. Entonces Pablo está diciendo esto para comparar con las actitudes de pecado, en las actitudes de discriminación que estaba habiendo en la iglesia, sobre todo por temas de economía. Entonces está recalcando
el amor. Pero cuando dice en verso 1, por ejemplo, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, entonces no está diciendo de que existan lenguas angelicales, sino que está haciendo lo que se llama una hipérbole, está haciendo una exageración para expresar un punto. Lo mismo que dice, si yo entendiera todos los misterios, y la pregunta es, ¿Pablo entiende todos los misterios? ¿O tiene todo conocimiento? ¿O tiene toda la fe como para trasladar montañas? La respuesta es no, está hablando hiperbólicamente, exageradamente para expresar un punto. Si Pablo pudiera hacer todas esas cosas y no tuviera amor, no serviría de nada. Entonces, cuando él dice, si yo hablo en lenguas humanas o lenguas angelicales, pero no tengo amor, no está diciendo de que existan lenguas angelicales, sino que está haciendo una hipérbole, está exagerando para expresar el punto de que lo primordial es el amor. Entonces, esto es uno de los primeros argumentos que estamos tratando de derribar de aquellos que creen en que las lenguas puedan ser como las vemos hoy por hoy, que son como que no son lenguas humanas, sino que ellos dicen que son lenguas angelicales, y acá lo que estamos mostrando es que el pasaje no dice que son lenguas angelicales, sino está haciendo una hipérbole, una exageración para expresar que el amor es lo más importante. Después continúa diciendo, el amor es paciente, bondadoso, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. El amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán, si hay conocimiento, se acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño, porque ahora vemos como un espejo veladamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Entonces, fíjense que lo que está diciendo es, por un lado, que lo más importante es el amor y describe cuál es el amor, pero también está diciendo de que las profecías y las lenguas y el conocimiento se acabará. ¿Sí? Entonces, por un lado está hablando de la venida de Cristo, cuando Cristo regrese y que veamos a Cristo cara a cara, de frente, entonces no va a ser más necesario que nosotros tengamos el tipo de relación que nosotros hoy tenemos con Cristo, en donde nosotros tenemos que orar y no lo vemos, en donde necesitamos que los maestros nos enseñen. Ya va a ser diferente porque ahora va a estar Cristo en el mundo directamente. Lo vamos a ver, vamos a vivir con Él, vamos a tener comunión con Él, entonces vamos a tener un tipo de relación diferente. Entonces, en primer lugar está diciendo esto, pero por otro lado está recalcando o resaltando la idea de que tanto las profecías como las lenguas y aún el conocimiento van a tener un fin, tienen un final, ¿sí? Entonces, hay argumentos inclusive para decir que, según este pasaje, es que las lenguas debían acabarse o cesar antes que la profecía y que el conocimiento, ¿sí? Por una cuestión gramatical en el versículo 8 dice, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán, y si hay conocimiento, se acabará. El hecho de que utilice la palabra acabar para las profecías y para el conocimiento, y que utilice una palabra diferente de cesar para las lenguas, está dando a entender, según la cultura judía, de que estas son cosas que van a ocurrir en diferentes momentos, de que las lenguas se iban a acabar antes que las profecías y el conocimiento. Pero es un argumento gramatical que también es difícil de poder explicar y justificar, pero lo que queremos decir es que todos estos dones se van a acabar en algún momento, como máximo van a acabarse en la venida de Cristo, pero pueden acabarse antes. Es simplemente lo que está diciendo aquí. Entonces, entendemos esto, de que hay dones dados por el Espíritu Santo, que los dones dados por el Espíritu Santo Él los reparte según Él quiere. No todos tenemos los mismos dones, no hay dones que tengamos todos.
los dones son para que cada miembro cumpla su función. Además de eso, los dones tarde o temprano no van a tener sentido porque vamos a estar en comunión con Cristo directamente, pero el pasaje da a entender de que algunos de estos dones pueden acabarse antes, especialmente el de lenguas. Entonces, esto hasta acá como repaso de lo que habíamos visto de 1 de Corintios capítulo 13. Si hay alguna pregunta, la hacemos y si no, ya nos metemos con 1 de Corintios 14 en el día de hoy. ¿No? Ok, seguimos entonces. Vamos a leer entonces 1 Corintios capítulo 14. Fíjense lo que dice: procuren alcanzar el amor, pero también deseen ardientemente los dones espirituales, sobre todo el que profeticen. Entonces, hacemos una pausa aquí. Entonces está diciendo, una vez que entendimos el amor, entonces ahora sí nos metemos en el tema de los dones, porque los dones no son para despreciar. Pablo no está queriendo despreciar los dones, sino que está queriendo poner a los dones en su justo lugar y darle la prioridad correcta. Está diciendo, no tienen sentido los dones sin el amor. Una vez que tenemos el amor y que estamos en claro en ese aspecto, entonces después vamos a darle el valor correcto a los dones. Pero fíjense que dice, verso 2, porque, perdón, inclusive antes del verso 2, verso 1, dice, sobre todo que profeticen, ¿sí? Y ahora vamos a entender un poquito más qué significa y profeticen. Después seguimos verso 2, dice, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie lo entiende, sino que en su espíritu habla misterios, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces, están diciendo, el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. La palabra que se utiliza ahí para decir que profetiza es una palabra que puede tener diferentes acepciones y puede básicamente significar dos cosas. Por un lado puede significar una predicación, un mensaje de exhortación, un mensaje en donde la palabra donde se expone lo que Dios dice y se exhorta a las personas a obedecer la palabra de Dios, o a ser animados por la palabra de Dios, o a ser afectados por la palabra de Dios. Esa es la primera forma de entender profecía. La segunda forma de entender profecía es la idea de que los profetas podían en algunos casos anticipar el futuro, poder saber cosas que iban a ocurrir en el futuro. Pero cuando lo entendemos en este contexto, Pablo está explicando a qué se refiere con profecía. Está diciendo, el que profetiza habla para edificación, para exhortación y para consolación. Estas tres palabras que utiliza, edificación, exhortación y consolación, nos están dando a entender de que Pablo aquí no se refiere a una profecía que nos adelanta el futuro, que nos dice lo que va a ocurrir en el futuro, una profecía predictiva, sino que está hablando de la predicación del mensaje cristiano, del mensaje en este caso bíblico. Entonces, aquí cuando habla de los que profetizan, no está necesariamente hablando de los profetas como nosotros los entendemos, en donde viene el profeta y te dice una palabra de revelación sobre tu vida o algo por el estilo. No está hablando de eso, está hablando de aquel que predica la palabra de Dios, el que predica la palabra de Dios. Ese es el enfoque. Entonces, cuando Pablo dice que deseemos profetizar, no está hablándolo desde la forma en que nosotros entendemos la profecía, ¿sí? Sino está hablando de que deseemos predicar el mensaje cristiano y lo está comparando con la idea de las lenguas. ¿Por qué? Porque dice que el que habla en lenguas no habla a los hombres, ¿sí? Si una persona empieza a hablar en lenguas y nadie le entiende, entonces los hombres no pueden ser edificados por la palabra que se está diciendo. Nadie puede crecer. O sea, si yo empiezo a hablar en lenguas y los demás no me entienden, ahora mismo, si yo empiezo a hablar en lengua, ¿de qué forma los estoy edificando a ustedes? Y la respuesta es que no los estoy edificando. Si yo estoy hablando cosas que ustedes no entienden, no pueden ser edificados. Pero
Si yo hago lo que estoy haciendo ahora, donde abro la palabra de Dios y enseño la palabra de Dios, entonces ustedes son edificados porque es la palabra de Dios la que se está exponiendo a las vidas de cada uno de ustedes. Entonces, por eso Pablo dice, prefiero de que profeticen. O sea, prefiero de que puedan enseñar la palabra de Dios, que puedan predicar la palabra de Dios, que puedan hablar lo que realmente Dios dice en sus escrituras, para que sean edificados, porque si hablan lenguas ustedes no van a entender y no son edificados. Fíjense lo que dice verso 4. El que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Dice, yo quisiera que todos hablaran en lenguas, pero aún más que profetizaran. Porque el que profetiza es superior al que habla en lenguas, a menos de que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo, yo prefiero que no hablen en lenguas, prefiero de que sean edificados. ¿Sí? El que profetiza edifica a la iglesia, el que predica, el que enseña, el que habla de forma que los demás puedan entender, edifica a la iglesia. Eso es lo que está diciendo. Por eso dice que el que profetiza es mayor que el que interpreta. Perdón, que el que habla en lengua. El que profetiza es superior al que habla en lengua. No está hablando de que un profeta, como están entendidos hoy por hoy, que supuestamente habla una palabra revelada de Dios, sea más importante que el resto de los cristianos que hablan en lenguas. No está diciendo eso. Lo que está diciendo que el que enseña de forma que la gente le pueda entender cumple una mejor función que el que enseña algo que nadie le puede entender. Entonces no está poniendo diferentes niveles de santidad o diferentes niveles de espiritualidad o diferentes niveles de acercamiento a Dios. Vamos a decir, que el profeta tiene un nivel de acercamiento a Dios superior que el que habla en lenguas. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo que el que habla de forma que la gente le pueda entender y habla lo que Dios dice, cumple una mejor función que aquel que habla un montón de cosas que nadie le entiende, porque el que habla de forma entendible puede edificar a los demás, pero el que habla de forma no entendible no edifica a nadie. Eso es lo que está diciendo. Entonces hay que tener mucho cuidado. También lo digo porque en los primeros siglos había algunos conceptos, sectas o herejías que hablaban un poco como de gnosticismo o ideas de ese estilo, que básicamente lo que decían que había como grados de espiritualidad, entonces uno podía estar en un grado y de repente recibir una especie de revelación y pasar a un grado superior, entonces ahora era un cristiano superior a otros cristianos. Pero esto es una herejía que la iglesia cristiana desde los primeros siglos condenó y rechazó totalmente. Pero hoy por hoy hay iglesias que tratan de meter este concepto, aunque lo hagan sin darse cuenta, de meter el concepto de que aquel que tiene determinado don es superior al otro. Y esto está rechazado, lo vimos en la semana pasada cuando hablábamos, cuando Pablo decía de que todos somos parte del cuerpo y aquel que es cabeza no es superior a otras partes que parecen menos dignas, sino que todos tenemos el mismo valor para Dios, solo cumplimos funciones diferentes y nada más. Entonces no podemos quedarnos con la idea de que haya cristianos superiores a otros cristianos. La única diferencia entre los cristianos está en la madurez y en el esfuerzo por luchar contra el pecado. Nada más. Algunos maduran más y buscan a Dios más de corazón y entienden y aplican la palabra realmente como es. A otros le toma un poco más de tiempo. Algunos luchan más contra el pecado, otros son más vencidos por el pecado, pero es la única diferencia. Y no es nada que uno no pueda alcanzar. Sí, se puede alcanzar. ¿Cómo? Buscando a Dios en oración, leyendo la palabra y luchando contra el pecado. Nada más. No hay acá un misterio místico, secreto que hay que encontrar para que Dios nos haga pasar de nivel. Dios no te va a hacer pasar de nivel. No existe la idea de pasar de nivel. Existe la idea de madurar. Rechazar el pecado, creer la palabra de Dios, ponerla en práctica y avanzar. Esa es la idea de Pablo. Entonces, el que profetiza es superior que al que habla en lengua. ¿Por qué? Porque el que profetiza enseña la palabra de forma que los demás puedan ser
edificados. Ahora, fíjense lo que dice verso 6. Luego vamos a volver a un concepto más que estaba aquí en el verso 4, pero vamos a volver luego. Vamos a hablar del verso 6. Dice, ahora bien, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿de qué provecho les seré a menos que les hable por medio de revelación o de conocimiento, de profecía o de enseñanza? O sea, ¿de qué les sirve? Lo mismo que hablamos antes. Aún las cosas inanimadas, como la flauta o el arpa, al producir un sonido, si no dan con distinción los sonidos, ¿cómo se sabrá lo que se toca en la flauta o en el arpa? Porque si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Lo que está diciendo aquí, si un instrumento musical está desafinado y uno toca la tecla del piano toca la tecla mi del piano y sale un sonido que no es mi, ¿cómo sabe la gente que es un mi? ¿Cómo se puede formar una música si el piano está desafinado? Nos está diciendo que los instrumentos musicales tienen que dar el sonido de acuerdo a cómo al sonido que se espera que dé para que uno pueda escuchar el sonido y entender la música. Ahora, cuando habla de la trompeta, en aquel tiempo se utilizaba diferentes sonidos de trompeta para avisar al pueblo de diferentes cosas. Por ejemplo, cuando viene la batalla, vienen los enemigos a atacar. Entonces se hacía sonar la trompeta con un determinado toque específico y de esa forma la gente entendía que venía el enemigo y se preparaba. Ahora, si se hace sonar la trompeta de una forma que no se entiende, ¿quién se va a preparar para la batalla? Porque no van a reconocer el sonido de la trompeta que les está avisando que viene el enemigo. Entonces, Pablo está poniendo estos ejemplos para decir, si yo les vengo a hablar en contra del pecado, pero luego en lengua y ustedes no entienden, ¿cómo van a dejar el pecado? No lo van a dejar, porque no están entendiendo el mensaje que les estoy dando. Si yo les doy un sonido incierto, si yo les hablo en una lengua que no entiende, ¿cómo se van a preparar para la batalla? Entonces, dice yo, por eso prefiero no hablar en lenguas con ustedes. Prefiero hablar con conocimiento, con profecía, con enseñanza, ¿para qué? Para poderles advertir contra el pecado, para poderles animar cuando están decaídos, para poderles enseñar cuando necesitan doctrina, para animarles a buscar a Dios de corazón, etcétera, etcétera. Necesito hablar de forma que entiendan, si no soy como una trompeta que da un sonido incierto. Entonces observen que al leer este pasaje, Pablo está haciendo una y otra vez y otra vez y otra vez todos los argumentos para enseñar a la gente que dejen de hablar en lenguas cosas que no se entienden porque no edifica a nadie. Eso es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está diciendo buenísimo que todos hablen en lengua, está diciendo cuál es el sentido, pero lo está haciendo de una forma cuidadosa. ¿Qué es lo que está diciendo? Si hablan en lenguas está bien, pero yo prefiero otra cosa. Entonces lo está haciendo de una forma cuidadosa, una forma con amor, pero no les está alentando a que hablen en lengua, sino le está diciendo, prefiero que enseñen la palabra de Dios para que la gente sea edificada. ¿Sí? Verso 9. Así también ustedes, a menos de que con la boca pronuncien palabras inteligibles, o sea, entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Pues hablarán al aire. Fíjense, vamos a volver un momento al verso 2. Fíjense lo que dice. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, muchos van a decir, hablar en lenguas no es para la edificación a los demás, sino es para la edificación de uno mismo, porque habla para Dios. Verso 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Entonces, algunos dicen de que hablar en lenguas sirve para la edificación personal. Pero entonces, ¿por qué Pablo dice en el versículo 9
que el que habla en lenguas, el que produce un sonido que no se entiende, le habla al aire. ¿Ven lo que dice? Dice, así también ustedes, a menos de que hablen palabras entendibles, ¿cómo se sabrá lo que dicen? Porque le hablan al aire. Entonces, al leer este versículo, entendemos que Pablo no está animando a que hablemos en lengua porque lo hacemos como para Dios, lo que está recalcando y está insistiendo que el hablar en lenguas no edifica a nadie. Cuando él dice que se edifica a sí mismo, lo está diciendo de una forma despectiva. No lo está diciendo de una forma motivacional. No está motivando a que los corintios se edifiquen a sí mismos. Está diciendo, se edifican a ustedes, pero porque se edificarán a ustedes, pero a los demás no edifican a nadie. Entonces lo está haciendo de una forma despectiva. Está diciendo, si hablan en lenguas que nadie le va a entender, le hablan al aire, nadie les entiende, nadie les escucha. ¿De qué sirve? Fíjense, verso 10. Hay quizás muchas variedades de idiomas en el mundo y ninguno carece del significado. Pero si yo no sé el significado de las palabras, seré para el que habla un extranjero. Y el que habla será un extranjero para mí. Está diciendo, hay idiomas en el mundo, pero si hablamos diferentes idiomas no nos entendemos. Si yo vengo y me pongo a hablar en lengua, nadie me entiende. Entonces somos como extranjeros. Entonces, ¿esto es comparación con qué? Con la Torre de Babel, justamente. Es la idea de que en Babel Dios dijo, ¿saben qué? No quiero que se entiendan más, porque ustedes están entendiéndose para hacer lo malo delante de mis ojos. Están queriendo levantar una torre para enorgullecerse. Entonces, ¿saben qué? Le vamos a sacar la oportunidad de que se entiendan. Entonces, luego pasaron a ser como extranjeros. Entonces, miren, si nosotros nos vamos a poner a hablar de forma que no nos entendemos para ser como extranjeros unos de otros y no entendernos. Entonces, Pablo insiste, está hablando en contra de la idea de que no nos podamos entender. Ahora observen algo más. Fíjense que lo que venimos diciendo hace ya varias semanas, las lenguas, como fueron recibidas por el Espíritu Santo, fueron en Hechos 2, fueron en Hechos 8, en Hechos 10 y en Hechos 16, siempre lenguas humanas. Nunca fueron lenguas angelicales o celestiales, nunca, fueron siempre lenguas humanas. Fue que Dios les dio la oportunidad a las personas a hablar en idiomas que ellos no habían aprendido, pero lenguas de otras naciones, y que de esa forma otros escuchaban y comprendían el mensaje. Entonces, fíjense que las lenguas en aquel tiempo eran idiomas que ellos no habían aprendido, pero la gente comprendía. Entonces, ¿qué pasaba en Corintios en este tiempo? Lo que pasó es que el don perduró. Los cristianos, por un tiempo más, pudieron seguir hablando en lenguas humanas que no habían aprendido. Pero al principio se usaba ese don para predicarle a los que no hablaban el mismo idioma, los que habían venido a la fiesta. Pero después los corintios empezaron a usar el don de poder hablar en idiomas que no habían aprendido adentro de la iglesia cuando no había extranjeros. Entonces dejó de tener sentido. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que Pablo dice, hay muchas variedades de idiomas en el mundo, y esto está insistiendo en la idea de que las lenguas eran idiomas del mundo, idiomas humanos, no idiomas espirituales o angelicales que no se mencionan ni se enseña en ningún lado de la Biblia. Se enseñan lenguas angelicales, no se enseña. Entonces está diciendo hay muchas variedades de idiomas en el mundo. Pero ninguno carece de significado, o sea que se entienden, son idiomas que tienen significado y se pueden entender. Pero si no entiendo el significado, ¿de qué sirve? Entonces ahí lo que está diciendo es, si Dios te dio el don de lenguas con el que podés hablar un idioma diferente al que conoces
y tenés la oportunidad de usarlo para predicarle a una persona que no habla tu idioma, sino habla ese idioma que Dios te dio, entonces usalo porque le vas a predicar. Pero si le vas a hablar a gente que habla tu propio idioma y que no entienden el idioma que Dios te dio para hablar, entonces no lo hablas porque no te va a entender. Más vale hablar en tu idioma porque te va a entender y va a ser edificado. Entonces, Pablo está diciendo, no nos tratemos como extranjeros, sino que nos prediquemos, nos enseñemos, nos alentemos, nos exhortemos de forma de que podamos ser edificados unos a otros. Unos a otros. Fíjense verso 12. Así también, ustedes, puesto que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos. ¿Para qué? Verso 12. Para la edificación de la iglesia. Observen, eso es importante. Si ustedes tienen dones, que sea para la edificación de la iglesia. ¿Tienen que ser para edificación de uno mismo? No, es para edificación de los demás, de la iglesia. Entonces está diciendo, si tenés el don de lengua, úsalo para la edificación de la iglesia. Entonces volvemos a lo que dice en verso 4. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. ¿Pablo lo está alentando eso? ¿Lo está animando que nos edifiquemos a nosotros mismos? No. Pablo está enseñando la importancia de edificar a la iglesia y no a nosotros mismos. Entonces, cuando Pablo dice que el que habla en lenguas se edifique a sí mismo, lo está haciendo de una forma despectiva para mostrar de que si uno habla en lenguas para sí mismo, no está edificando a la iglesia. Y los dones los tenemos que usar para edificar a la iglesia. Verso 12, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Si no es para la edificación de la iglesia, no procuren los dones porque no les sirve de nada. Los dones son para la edificación de la iglesia. Por tanto, verso 13, el que habla en lenguas pide en oración para que pueda interpretar. O sea, si Dios te dio la oportunidad para hablar en chino y nadie entiende, pedile también de que te ayude a entender el chino para que puedas explicar lo que estás diciendo. Si no, de nada sirve. Porque si yo lloro en lenguas, verso 14, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, acá vemos el mismo concepto. Antes decía Pablo, se edifica a sí mismo, pero después está diciendo, todo lo tenemos que hacer no para la edificación de uno mismo, sino para la edificación de la iglesia. Acá en verso 14 está diciendo lo mismo. Si lloro en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Entonces, lo que está acá Pablo, lo que va a hacer es de nuevo, nos está animando a que nuestro espíritu ore y que nuestro entendimiento no, sino que está mostrando irónicamente que el hablar en lenguas y orar solamente en el espíritu, pero sin entendimiento, no tiene sentido. ¿Por qué? Fíjense lo que dice el verso 15. Entonces, dice que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. O sea, si mi espíritu ora, pero mi entendimiento no ora, no sirve, porque no estoy orando también con mi entendimiento. Entonces dice, ¿qué? ¿Oraré con el espíritu? Sí, siempre y cuando también esté orando con el entendimiento. ¿Cantaré con el espíritu? Por supuesto, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, si yo voy a orar con mi espíritu y no con mi entendimiento, no sirve porque no estoy orando con el entendimiento, que es lo que Pablo está queriendo resaltar, que debemos orar y cantar con nuestro espíritu y con nuestro entendimiento para que podamos ser edificados y que puedan ser edificados el otro. De otra manera, verso 16. Si bendices solo con el espíritu o solo en el espíritu, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del que no tiene ese don, puesto que no sabe lo que dices? O sea, si yo empiezo a hablar en lenguas, usted va a decir amén. Amén significa así sea. ¿Cómo sabe lo que yo estoy diciendo para decir amén? ¿Cómo sabe? ¿Cómo entiende lo que yo le digo? ¿Y va a decir amén a algo que no entendió? No diga amén a algo que no entendió. Está diciendo, escucha para entender lo que estoy diciendo, para que usted pueda decir amén y creer y apoyar lo que usted entendió de lo que yo estoy diciendo. Si no, no puede decir amén. Entonces, yo voy a decir algo que usted no entiende. Usted no puede decir amén. No se puede
no puede apoyar mi oración, no puede apoyar mi enseñanza, no puede estar de acuerdo porque no lo entendió. Pues no sabe lo que dices. Verso 17, porque tú, bien, gracias a Dios, pero el otro no es edificado. Si estás hablando en lenguas y nadie te entiende, a lo mejor vos estás dando gracias a Dios, pero los demás no están siendo edificados. Volvemos a los versos anteriores. Hágase todo para la edificación de la iglesia. Sí, puedo cantar con mi espíritu, pero también con mi entendimiento. No puedo cantar solo con mi espíritu. Verso 18. Doy gracias a Dios porque hablo en lengua más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero 5 palabras con mi entendimiento para instruir también a otros antes que 10.000 palabras en lenguas. Más claro imposible. Más claro imposible. Él está diciendo, sí, oren en lengua. No. Está diciendo, más vale cállense y dejen a uno que diga 5 palabras que tengan sentido. Entonces, no está apoyando las lenguas. No está apoyando lenguas angelicales, primero y principal, que no está apoyando porque no existen en la Biblia. La única mención de lenguas angelicales que hay es capítulo 13, verso 1, que ya explicamos que es una hipérbole. Está exagerando para expresar que lo más importante es el amor. No existen lenguas angelicales en la Biblia, salvo ese versículo. Las lenguas son lenguas humanas que Dios les había dado. Aún así, las lenguas humanas que Dios les dio, ¿para qué son? Son para edificación de los demás, para que ellos puedan escuchar la palabra y entender cuando no conocen tu propio idioma. Si es que Dios te dio el don, por supuesto, ¿no? Porque no todos hablan en lengua, como decía Pablo, capítulo 12, no todos hablan en lengua. Ahora, en la iglesia, si Dios te dio la capacidad de hablar en chino, más vale cállate, porque no hay gente que entienda chino en tu iglesia. Bueno, si la hay, gloria a Dios, pero si no, ¿se entiende la idea? Dice, doy gracias a Dios, porque hablo en lenguas más que todos ustedes. O sea, Pablo tenía el don. Sin embargo, en la iglesia, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento. ¿Para qué? Para instruir también a otros, antes que 10.000 palabras en lengua. Está siempre el enfoque de Pablo es instruir a otros, edificar a la iglesia, ¿sí? Hacer crecer el cuerpo de Cristo. ¿Y por qué está diciendo todo esto? Porque había rivalidades entre ellos. Entonces se estaban volviendo individualistas, los ricos con los ricos, los pobres con los pobres, los blancos con los blancos, los morenos con los morenos. ¿Se entiende? Los hombres con los hombres, las mujeres con las mujeres. Había divisiones. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? No, no puede haber divisiones entre ustedes. Si hay divisiones entre ustedes, todavía son carnales. Tiene que haber unidad y tienen que trabajar mutuamente para edificarse mutuamente. Versículo 20. Si no les bastó, hermanos, no sean niños en la manera de pensar. Ya lo explicó Pablo. Una y otra vez, lo sigue repitiendo, lo va aclarando, va profundizando, está reforzando la idea, y al final le dice, si ustedes quieren persistir en sus lenguas que nadie entiende en la iglesia, son niños en el modo de pensar. No sean niños en el modo de pensar. Más bien, sean niños en la malicia. Jesús dice, de los niños es el reino de los cielos, pero Jesús no está diciendo sean inmaduros como niños, está diciendo sean inocentes como niños. Pablo está diciendo sean inocentes como niños, pero no sean inmaduros como niños, sino que sean adultos en la madurez. Más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. En la ley está escrito, este versículo es importante, vamos a prestarle atención al verso 21. Por hombres de lenguas extrañas y por boca de extraños hablaré este pueblo, y ni aún así me escucharán, dice el Señor. Bueno, esto un poco lo explicamos la semana pasada, pero lo vamos a volver a explicar. Creo que fue la semana pasada que lo explicamos. Dios había dado esta profecía a los
judíos, ¿sí? Era una profecía de advertencia. ¿Por qué? Porque ellos habían rechazado a Dios de tantas formas, tantas veces y de tantas formas posibles, que Dios dice, les voy a venir a hablar en un montón de otros idiomas para que ni aún así entiendan por lo rebelde que son de corazón. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Hechos 2, en donde los apóstoles hablaron en lenguas de extranjeros, y entonces los judíos debían, al escuchar, al ver de que los apóstoles estaban hablando en lenguas extranjeros, debían recordar este pasaje del Antiguo Testamento, que, si no recuerdo mal, es Isaías 28, y entonces los judíos debían asustarse y decir, Dios nos está hablando a nosotros en lenguas de extranjeros, entonces ellos debían recordar de que Dios les estaba dando una señal por su pecado, por su dureza de su corazón. Entonces, las lenguas en Hechos 2, ¿qué fueron? Fueron una advertencia a los judíos de que aún seguían en el pecado después de 500, 600 años, porque esta profecía fue por lo menos 500 años antes, o 600 años antes, en tiempo de Isaías. Entonces ellos debían entender y recordar, decir, Dios acá está cumpliendo lo que profetizó 500 y 600 años, quiere decir que en estos 500 y 600 años hemos seguido siendo rebeldes a la palabra de Dios. Entonces las lenguas que fueron en aquel tiempo fueron una advertencia para el pueblo judío, para que entienda que seguían aún en la dureza de su corazón. Entonces, desde una perspectiva, si nosotros decimos que Dios sigue hablando en lenguas, lo que estamos diciendo es que Dios sigue reprendiéndonos por la dureza de nuestro corazón, porque aún seguimos en el pecado y ni aún escuchando a los que hablan en lengua seguimos en la dureza de nuestro corazón. Entonces, el hablar en lengua hay que tener cuidado como pensamos este tema de hablar en lengua, porque esta era una señal para los judíos de que ellos seguían en la dureza de su corazón. Verso 22. Así que las lenguas, preste atención a esto. Dice, así que, o sea, Pablo hace alusión al pasaje de Isaías. Y entonces después dice, por lo tanto, las lenguas son una señal no para los que creen, sino para los incrédulos. ¿Qué está diciendo Pablo? Porque vamos a pensarlo un momento, Si nosotros creemos en estas lenguas angelicales en donde las personas hablan cualquier cosa que no se les entiende, y vamos a pensar de que el Espíritu Santo se está obrando y está moviéndose, ¿sí? Nosotros sabemos que eso no es una bendición para el incrédulo. No es para el incrédulo, porque por el incrédulo no entiende nada, no ve esas lenguas y se asusta y se va, lo rechaza. Entonces, ¿qué es lo que creen las iglesias o hiperpentecostales de la actualidad? Creen que las lenguas son ¿para qué? Para la edificación de la iglesia, porque ellos están diciendo, uno habla en lengua, se edifica a sí mismo. Entonces, la idea de los pentecostales es que las lenguas son para edificación de la iglesia o para edificación de la persona, del individuo. Pero fíjense lo que dice Pablo. Las lenguas son una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Entonces, ¿qué está queriendo decir? Está queriendo decir que lo que dijo en el versículo 21, que las lenguas eran que los apóstoles estaban hablando y los discípulos estaban hablando en lengua de extraños para que los incrédulos judíos recordaran la profecía de Isaías y recordaran de que Dios les está reprendiendo por su incredulidad. Entonces las lenguas son para los incrédulos, no para cualquier incrédulo, para los incrédulos judíos que conocían la profecía de Isaías y sabían de que las lenguas eran una reprimenda por la dureza de su corazón. Entonces la lengua entendida correctamente como la capacidad de hablar en otros idiomas, dada sobrenaturalmente por Dios, era una señal para los judíos incrédulos. No era una señal para los creyentes, no era para edificación de los creyentes, era una señal de reprensión para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para los creyentes. ¿Qué está diciendo?
que entonces cuando nosotros leímos la palabra de Dios y la enseñamos, el creyente es edificado. Entonces Pablo está comparando el hablar en idiomas extranjeros dentro de la iglesia, cuando no había nadie que pudiera interpretar, que conociera esos idiomas, y lo está comparando con la enseñanza y la predicación bíblica que era utilizada para que los creyentes pudieran madurar y ser reprendidos, exhortados, animados, alentados, etc. Por tanto, si toda la iglesia se reúne y todos hablan en lengua, fíjense, y todos hablan en lengua, y entran algunos sin ese don, o que son incrédulos, no dirán que ustedes están locos. O sea, si se ponen a hablar en lenguas, aunque sean humanas, y alguien entra y escucha un montón de gente hablando en lengua, ¿de qué sirve? Van a decir de que están locos. Y de hecho, están locos. Porque están hablando un montón de cosas que no se entienden, no lo están haciendo para nada, porque no edifican a nadie, y están hablando de forma inentendible. Entonces viene un incrédulo y va a decir que están locos. Pero si todos profetizan, o sea, si se levanta uno, predica la palabra, y luego otro viene, comparte otro versículo y transmite lo que la palabra de Dios dice, y todos están enseñando lo que Dios dice, entonces entra el incrédulo o una persona que no tenga el don de profetizar y de hablar, y va a ser convencido porque va a ver que la iglesia está hablando la palabra de Dios. Por todo será convencido y juzgado, por todo será juzgado. A ver, por todo será juzgado. O sea, entra el pecador y va a escuchar que hay un hermano enseñando contra el pecado, después pasa otro hermano enseñando a favor de la oración, después pasa otro hermano enseñando a favor del amor propio, del amor mutuo. Entonces el incrédulo que ve y todo eso, entonces ¿qué? Es juzgado. Él ve su pecado, él ve su situación y empieza a tener un deseo de buscar a Dios de corazón. Los secretos de su corazón quedarán al descubierto. Y él se postrará, ¿y qué dice? Adorará a Dios, declarando que en verdad Dios está entre medio de ustedes. ¿Lo alcanzan a ver? Y aún más, ¿qué es lo único que discierne el corazón, que separa, que entra como una espada al medio del corazón y toca y discierne los pensamientos, lo que hay en el corazón? ¿Qué es lo único que logra eso? La palabra de Dios. Porque dice que la palabra de Dios es más cortante que toda espada de doble filo, que discierne. Podemos buscarlo ese pasaje, es bien importante. Hebreos 4:12. Vamos a buscarlo un momentito. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. No hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudo ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. ¿Eso qué es? La palabra de Dios. Entonces, si la iglesia está hablando la palabra de Dios, cuando entra el incrédulo, va a ser convencido por la palabra de Dios. Esto no es una promesa de que todos los incrédulos que van a venir se van a convertir, sino que nos está mostrando la importancia de que la palabra de Dios está en medio nuestro, que es la palabra de Dios lo que tiene que reinar y no un entendimiento incompleto o unas lenguas que no se puedan comprender. Dice, verso 26, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporte salmo. O sea, un salmo, lea un salmo que lo comparta. Una enseñanza, una revelación, o lenguas o interpretación, ¿sí? Que todo se haga
para edificación. Todo se haga para edificación. Si estamos haciendo algo que no es para edificación, no lo hacemos más. Si alguien habla en lenguas, que hablen 2 o a lo más 3, y por turno, y que uno interprete. O sea, que no lo hagan como loco, que lo hagan de a uno, y que pase uno, hable en lengua, el intérprete interpreta, la iglesia es bendecida, es edificada, pasa otro, habla en lengua, el intérprete interpreta, y así. Máximo 2 o 3, máximo. Entonces está hablando de que todo tiene que ser para edificación. Pero si no hay intérprete, guarde silencio en la iglesia y que hable para sí y para Dios, pero que no se meta. Esto es lo que está diciendo. Y que 2 o 3 profetas hablen y los demás juzguen. O sea, pasa uno, predica, enseña lo que la Biblia dice, y los otros escuchan y dicen, bien, lo que dijo es bíblico, o sí, quizás sí, pero en este aspecto no estamos de acuerdo, y vamos a ver por qué, porque la Biblia dice esto otro, ¿sí? Porque todos pueden profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Bien, hasta aquí, hermanos. Pero entonces recalcamos esto. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser para edificación. Todo lo que se hace en la iglesia tiene que ser con el espíritu y con el entendimiento. No puede ser con el espíritu sin el entendimiento. La Biblia no enseña lenguas angelicales o espirituales. Enseña que Dios dio lenguas humanas a determinadas personas según la voluntad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Primero y principal, para mostrar la venida del Espíritu Santo al mundo. Segundo, para reprender a los incrédulos judíos. Y tercero, porque hubo muchos judíos que se convirtieron por este medio al escuchar la palabra predicada en sus propios idiomas. Bien, entonces hasta aquí con respecto a las lenguas. Lo que vamos a ver si podemos seguir hablando un poquito más adelante es con respecto a, ¿hay profecía como la entendemos del Antiguo Testamento, que Dios le revelaba cosas y venía el profeta y decía, sí, dice el Señor, y declaraba una palabra para el futuro? ¿Hay profecía en la actualidad? ¿Hay apóstoles en la actualidad? Esos temas los vamos a tener que ver. ¿Puede ser que Dios siga dando dones de lenguas como dio en Hechos en la actualidad? Esos son todavía algunos aspectos que vamos a ir estudiando poco a poco y vamos a ir llegando a todos esos aspectos y vamos a tratar de dar una justificación bíblica, así como estamos dando la justificación bíblica de por qué no creemos en las lenguas como lo interpretan los pentecostales, porque lo están haciendo en base a su propia idea y no con respecto a lo que la palabra de Dios dice. Había un aspecto histórico también que no llegué a repasarlo bien, lo quería repasar bien y tampoco me dio el tiempo para compartirlo, pero también vamos a ver si en algún momento podemos ver brevemente el aspecto histórico de cómo surgieron las lenguas actualmente en las iglesias evangélicas y vamos a mostrar aún desde el aspecto histórico que no era una obra verdaderamente del Espíritu Santo. Y ya vamos a llegar ahí, vamos a ver si podemos, aunque sea tocar brevemente este aspecto histórico, dentro de 2 semanas y después vamos a seguir avanzando en los otros temas. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es un tema fuerte, que es un tema conflictivo, pero realmente es lo que creo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Sí, Martín, si estás hablando, no te escucho. Que varias cositas, ¿no? Varias cosas. Primero, como que no lo escuché antes a esto, esta enseñanza y esta aclaración tan clara, valga la redundancia. Primero eso, ¿no? ¿Cómo no lo escuché antes? Y segundo, lo que te iba a preguntar me lo contestaste, ¿eh? Porque lo de, ¿cómo es? Lo de la lengua extranjera, ¿no? La lengua, una señal para los no creyentes. Yo te iba a preguntar eso, pero me la contestaste y bueno, incluso con Isaías 28, ¿por qué? Y todo eso, ¿no? Porque era para los incrédulos. Decía, ¿cómo puede ser para los incrédulos? Si no entienden, digo yo, ¿cómo puede ser? No me cabía a mí, pero bueno, ya lo entendí.
Y lo otro que te quiero preguntar es si tiene algo que ver el avivamiento que por mucho tiempo y cada tanto se habla en las congregaciones, si tiene que ver con esto, con otra cosa, si sigue estando, ya sé que es para otra vez. Sí, ¿qué es un avivamiento? Podríamos hacer esa pregunta. ¿Qué es un avivamiento? Sí, hay también mucha confusión con respecto a esto de avivamiento. Vamos a ver si lo podemos tocar la próxima vez. Son algunos aspectos más históricos también. Creemos en que Dios puede hacer un avivamiento. Lo que no creemos que el avivamiento tenga necesariamente que ver con que un montón de personas estén hablando en lenguas. No. Creemos que el avivamiento es realmente volver a la palabra de Dios, rechazar el pecado y que la iglesia se levante a estar unida, a creer en Dios y a comportarse como Dios manda. Y eso digamos, el avivamiento incluye la idea de que muchas personas se conviertan y vayan a Cristo, pero se conviertan verdaderamente a Cristo y a la palabra de Dios. Pero sí, vamos a ver Perfecto. si podemos hablar un Chicos, poquito de eso. Sí. no porque está con el mismo volumen. No, agregar algo de que mi abuela me decía cuando era chico que no pase por la iglesia evangélica porque estaban todos locos. Y ahora me cierra el por qué. Era porque hablaban todos Y claro, todo sí. en lengua. Uno de los motivos, ¿no? No es que estaban locos, o sea, yo creo No, que la gran mayoría de las personas que hablan en lenguas de esta forma lo hacen por no saber y están convencidos que lo que están haciendo está bien. El problema es que les han convencido sin argumentos bíblicos. Entonces lo hacen y no se dan cuenta del impacto que están teniendo. Entonces es bien complicado. Bien complicado porque piénselo así. Si Dios enseña algo y Dios es tan claro con lo que está enseñando, ¿cómo se tomará Dios si nosotros hacemos las cosas de una forma diferente? Dios es Dios. Dios es el rey del universo. O sea, hay un problema serio acá. O sea, cuando se enseña a favor de las lenguas negligentemente, sin que lo que la palabra de Dios dice, sacando el versículo de contexto, o sea, es básicamente agarrar 1 Corintios 13:1 y dice, oh, si yo hablara en lenguas humanas y angelicales, qué lindo si hablara en lenguas angelicales. Y lo saco de contexto, ¿no? O si digo, oh, las lenguas son para edificación, o sea, cuando uno habla en lenguas se edifica a sí mismo. Gloria a Dios, me voy a edificar a mí mismo. Esto es sacar los pasajes de contexto. ¿Cómo pensamos que se tomará Dios cuando hacemos? ¿Cómo? O sea, realmente a veces pensamos que yo hace mucho que hablo en lengua, voy a seguir hablando en lengua, pero Dios es claro. Entonces la gente no se da cuenta, pero afecta, lo que hace va en contra de la palabra de Dios y no lo entiende, no lo saben, mucha gente lo sabe y lo justifica igual. Entonces, es bien complejo el tema, pero sí, hay veces que la iglesia, los cristianos pasamos por loco por malos entendimientos así. Sí. para mí es acostumbramiento y se acostumbran o escuchan y aprenden a decir, bueno, no sé, las veces que he escuchado Rica la masita. eso, sí, rica la masita. Entonces se acostumbran a orar así y le queda, digo yo. Y sí. Bueno, vamos a ver si podemos tocar un poco del contexto histórico, no la semana que viene, sino dentro de 2 semanas, así volvemos a Primera de Juan, y dentro de 2 semanas vamos a ver si podemos tocar el contexto histórico también de cómo surgieron las lenguas en la actualidad, y luego entonces vamos a seguir con algunos temas más. Okay. Bueno, buenísimo. Oramos al Señor entonces. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, gracias por todo lo que hemos podido compartir, gracias te damos por tu palabra, Señor, y perdónanos porque muchas veces no la hemos sabido entender, nos hemos comportado de formas incorrectas, Señor, pero gracias por tener esta oportunidad de aprender que nos está dando hoy. Quiero pedirte, Señor, que nos bendigas, que nos enseñes, que realmente nos transformes y nos hagas vivir, Señor, la vida conforme a tus principios, conforme a tus deseos, conforme a tu regla, tu estándar, Señor.
Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor, que les des descanso en esta noche y que los acompañes en todo tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.